Buenos días, señores alumnos. El tema de hoy es el método de iteración del punto fijo. Comenzamos con nuestra clase entonces. La clase anterior habíamos visto el método de la bisección. Debemos recordar que este método exige en primera instancia los pasos 1 y 2, que es la existencia y la garantía de una solución. Este método también exige esas condiciones. Pero a diferencia del anterior, aquí vamos a utilizar puntos dentro del intervalo. No vamos a relacionar intervalos como el método anterior. Bien. Si tenemos una ecuación no lineal f de x y queremos resolverlo a través del método de iteración del punto fijo, debemos realizar los siguientes pasos. Pasos 1 y 2, existencia y garantía. Y luego de haber realizado esos dos pasos anteriores, reescribimos la función f de x generando una función g de x. Aquí digo claramente, depende de f de x. Esta función g de x se dice que debe ser convergente para hallar la solución. ¿Para quién? Para f de x. Ahora bien, una función f de x puede generar varias funciones g de x. Se debe elegir la que sea convergente. Hasta este momento ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo genero g de x? Y dice que puedo generar varias funciones g de x. ¿Cuál elijo? La más convergente. ¿Cuál es la más convergente? ¿Qué criterios utilizo para que sea convergente? Muy bien, vamos a analizarlo. Para eso, vamos a utilizar nuestro típico ejemplo. Al decir típico ejemplo, es decir, que una función f de x que ya lo conocemos anteriormente y que les había indicado de que constantemente íbamos a utilizar esta función por ser muy especial y además nos servirá como comparación entre métodos. F de x es igual a x al cubo menos x menos 1. ¿Cómo se generan las funciones g de x? Lo único que se hace es despejar el valor de x para obtener un nuevo valor. Por ejemplo, aquí he despejado x, me dice que x es igual a x al cubo menos 1, entonces eso sería una función g1 de x. Otro, despejo x cubo y saco su raíz cúbica. Otro, despejo x cubo y a x cubo le saco el x al cuadrado y le quedo x más 1 sobre x al cuadrado, g3 de x. Y si soy un poco más analista, seguramente que voy a encontrar más funciones g de x. Aquí decimos, podemos generar más g de x. Averiguaremos cuál es la que nos dará la solución, cuál es la que nos conviene, cuál es la función convergente, la función g de x convergente que necesitaré. Para eso vamos a hacer una inspección. ¿Cómo se va a realizar esta inspección? En primer lugar, hago una tablita donde pongo valores de x y valores de g1 de x en las mismas condiciones para g2 de x y también para g3 de x. Voy a elegir de estas tres funciones cuál es la que me conviene. Entonces, el primer paso, y muy importante, es que yo tengo ya el intervalo. Este intervalo que ya tengo es producto del análisis de la etapa 1 y 2. No se olviden, por favor, esto es lo más importante al iniciar el método. Yo primero debo definir claramente mi intervalo. Aquí yo ya tengo este intervalo definido, producto del análisis que hice anteriormente para el método de la bisección. Acuérdense, utilizo esos mismos pasos, aprovecho esos mismos pasos porque se trata de la misma ecuación.
Entonces, yo debo buscar una función g de x que sea convergente para este intervalo. Se dan cuenta que lo primero que debo encontrar es el intervalo antes de hacer cualquier análisis. Entonces, este es mi parámetro para que yo elija la función g de x. Para ello, voy a dar un punto dentro del intervalo. Cualquier punto dentro del intervalo. Esa es, digamos, la exigencia del método. Debo utilizar un punto que sea cualquiera, pero que pertenezca al intervalo. Puede ser 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 o 1, 5, 1.15, 1.25, 1.35, cualquier valor que pertenezca al intervalo. Por uniformidad de criterios, yo elijo 1. Se dice que este intervalo es un intervalo acotado, que significa que incluye los valores extremos. Para el valor de 1, ¿cuánto vale g1 de x? Vale 0. ¿De dónde saco ese valor? Aquí. 1 al cubo menos 1, 0. Para el valor de 1, raíz cúbica de 2 es 1 y algo. Para el 3 es 2 sobre 1, 2. Veamos si son esos resultados que he obtenido. Evidentemente, 1.26 con 2 dígitos de precisión es suficiente porque estoy analizando. Y aquí está el 2. Como se dice, es reemplazado en la función, en cada función el valor. Ahora bien, una vez que he obtenido los valores, aquí ya puedo empezar a hacer un primer análisis. Este punto se ha salido del intervalo. Este punto se ha salido del intervalo. Pero le voy a dar una oportunidad más al método o a la función, porque a veces regresan y se quedan. Entonces, este valor que he obtenido, ojo, este valor que he obtenido lo reproduzco como x. Este valor que he obtenido lo reproduzco como x. Este valor que he obtenido lo reproduzco como x. Y reemplazo en cada una de las funciones y obtengo menos 1. Obtengo aquí 1,302 y aquí 0,75. Me doy cuenta que G1 y G3 siguen alejándose del intervalo original entre 1 y 1.5. El único que está quedando es este. Bien, una vuelta más. Este menos 1 lo coloco acá, este 1,312 lo coloco acá y este 0,75 lo coloco acá. Reemplazo y me da menos 2, 1,322 y 3.11. Definitivamente G1 de X no me sirve para este intervalo. Ojo, para este intervalo. No estoy diciendo que G1 de X no sirve. No sirve para el intervalo que estoy proponiendo. Es divergente. También G3 es divergente porque ningún valor se ha obtenido. El hecho de que haya quedado dentro del intervalo G2 de X me está diciendo que cada vez me estoy acercando a la solución. Por lo tanto, digo que es convergente. No salió del intervalo en cada iteración y se acerca a la solución G2 de X, se elige. Entonces, yo elijo, de acuerdo a este análisis, G2 de X. ¿Y quién es G2 de X? Recordando, es la raíz cúbica de X más 1. Bien. Vamos a renumerar todo lo que hemos visto en el ejemplo anterior y vamos a colocar lo que se llama, vamos a enumerar los criterios de convergencia para el método de iteración del punto fijo. Primer criterio, existe una solución S en el intervalo AB, pasos 1 y 2. Estoy recordando que son los pasos 1 y 2, o sea, ya sé. Valor inicial x sub 0 debe pertenecer a B. Aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo, x sub 0 ha sido igual a 1. ¿Sí? Entonces, estoy cumpliendo con el segundo criterio de convergencia. Tercer criterio, para todo x que pertenece al intervalo AB, g de x pertenece al intervalo AB. Para todo x que pertenece al intervalo AB. Y eso es lo que hemos hecho acá. Le he dado un valor dentro del intervalo,
me ha respondido con otro valor dentro del intervalo. He colocado el valor dentro del intervalo y me ha respondido con otro valor dentro del intervalo. Le he dado ese mismo valor y me ha respondido con otro valor. Nunca se ha salido del intervalo. Entonces, está cumpliendo con el tercer criterio. Pero hay un cuarto criterio más que debemos analizar cuando nos pidan el análisis. Que la derivada de g' de x en valor absoluto tiene que ser menor que 1 para todo x que pertenezca a B. Bien. Posteriormente, en un ejemplo, vamos a demostrar eso, pero esto es demostrable. Ustedes mismos pueden hacer la prueba. Se pone una tabla entre 1 y 1.5 para x y reemplazan el valor g' de x, que es muy facilito la derivada, y seguramente se van a dar cuenta que todos son menores que 1. Si hay un valor que es menor que 1 porque es el extremo, se desecha. Bien, señores. Nuestro diagrama de flujo. El diagrama de flujo, como ustedes ya deben conocer y estamos acostumbrados, siempre todo método numérico lo voy a dividir en tres partes. La introducción de datos, el método en sí y mostrar resultados. En la introducción de datos ya debo colocar la función g de x, la que acabo de haber analizado ahí. Esto. Como se dan cuenta, y repito nuevamente, que la función g de x no es una adivinanza ni cosa parecida, es producto de un análisis. Introduzco x sub 0, el valor inicial, en este caso, por ejemplo, particular era 1, el error relativo admisible, que en nuestro caso puede ser 0.001 como en el ejemplo anterior, o si quiero puede ser mayor. Y aquí hay un nuevo elemento que estoy introduciendo y que lo vamos a conocer, m, el número máximo de iteraciones. ¿Para qué me sirve m? Para que si algún momento no introduzco una función g de x correcta, el método puede entrar en un circuito sin fin. Puede dar vueltas y vueltas, 100, 200, 300 y nunca va a encontrar la solución porque no está correctamente introducido g de x. Entonces la máquina puede colgarse. Para evitar ese tipo de situaciones, se ha decidido colocar este control, que si llega al número máximo, para y diga que no puede encontrar y que elija aún mejor una función g de x más convergente. Y este es el método propiamente dicho. Punto fijo. Y es un contador. Y aquí estoy colocando q igual a 1. ¿Qué es q? Una bandera que me va a permitir entrar o salir del método. Aquí calculo el nuevo x, dado el valor, el x anterior. Por ejemplo, aquí yo le ponía 1, yo tenía 1,26, por ejemplo, en nuestro convergente. Miren, eso quiero que entiendan. Medía 1 y 1,26. Pero ahora con más dígitos, con más precisión. Se dan cuenta que este valor, el convergente, esta ya es la solución, solamente que no está afinada. ¿Se dan cuenta de lo extraordinario? Aquí ya prácticamente yo ya sé la solución. ¿Sí? Lo que estoy haciendo en el diagrama de flujo es afinar, hacerlo más preciso, con más dígitos de precisión. Eso es. Con eso calculo el error relativo. ¿A qué es igual el error relativo? El valor exacto, que teóricamente es el último iterado menos el penúltimo iterado dividido entre el último iterado. Eso hemos discutido varias veces, ¿verdad? Y el error relativo real debe ser menor al error relativo admisible. Si es sí, q igual a 2. Mi bandera. Cuando q sea igual a 2, debo salir. Ya he terminado porque he cumplido. Esta es una condición que yo me impongo, que yo sugiero, que yo digo. No es que quién ha dicho, por qué, nada. Yo lo estoy colocando. Cuando q sea igual a 2, debo salir. Muy bien. Si es no, quiere decir que no he encontrado la precisión. Pero antes de seguir iterando, pregunto si m es mayor que i. Si es sí, puedo seguir buscando. I es igual a i más 1, q igual a 1. Cuando q sea igual a 1, puedo seguir buscando. Puedo seguir buscando.
Si es no, quiere decir que he llegado al máximo número de iteraciones y no puedo encontrar la solución, y le llamo Q igual a 3. Este 3, 1 y 2 me sirve para identificar en la consulta que voy a hacer posteriormente. Salgo Q es igual a 1, sí, significa que puedo seguir buscando, entonces doy la vuelta y sigo iterando, ¿sí? Ya no necesito introducir más ningún valor, no necesito introducir porque automáticamente genero. ¿Cómo es eso que automáticamente genero? Si le he dado 1 la primera vez, me da 1,26. Él solito ya se introduce el 1,26, me da 1,3. Él solito ya lo mete. No se olviden eso. Solamente una vez doy el valor acá, nada más. Entonces, con eso, una vez que ya sea por aquí o ya sea por aquí, que si sale, ya sabré eso en la consulta posterior. Con eso termina el método. Muy simple, ¿verdad? Entonces, pregunto, Q igual a 2, precisión alcanzada. Porque así yo lo había dicho. Si Q el 2 relativo es menor era, entonces si Q es igual a 2. Entonces quiere decir que he encontrado la precisión alcanzada. Precisión alcanzada y muestro. Si es no, quiere decir que Q es igual a 3. Precisión no alcanzada. Igual debo mostrar resultados, pero no alcanzado. Y fin procedimiento. Bien. Voy a aprovechar, antes de hacer las demostraciones del programa, del código del programa, el método de Newton. El método de Newton es uno de los métodos más rápidos y precisos que existen. Una gran precisión y una convergencia muy rápida. Lamentablemente, no puedes resolver todas las ecuaciones no lineales, porque si hubiera sido así, nosotros solamente hubiéramos estudiado un método de Newton nada más. Pero, lamentablemente, no es así. Entonces, se debe sumar como un método muy eficiente, pero no puede resolver todas las ecuaciones. Y vamos a ver por qué. Si nosotros nos fijamos aquí, pongo la función f de x, es una curva, ¿no? Y tomo un punto x sub 0 que pertenece al intervalo que ya previamente he analizado y saco una recta tangente. A ese valor le llamo x sub 1 cuando esa recta tangente toca el eje x. Y me forma un triángulo, el cual este es f de x sub 0, ¿no? Y este es x sub 0 menos x sub 1, esta abertura. Y este es el nuevo alfa. Este ángulo alfa se reproduce también aquí, ¿no? Alfa 1. Alfa y alfa 1. Si este es alfa 60, este es alfa 1 30, porque ustedes saben, en un triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos suman 90. Aquí es alfa y alfa 1. Muy bien. Puedo sacar el ángulo tangente de alfa 1, pero voy a clasificar la tangente de alfa. Aquí es igual a la tangente de alfa. F de x sub 0 dividido entre x sub 0 menos x sub 1. Ahora bien, la derivada es igual a la tangente, ¿sí o no? Ustedes saben por Mat 101 que la derivada, la representación geométrica de la derivada es la tangente a la curva, ¿verdad? Entonces era f de x sub 0 sobre x sub 1. Si igual 1 y 2, puedo despejar x sub 1 es igual a x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f' de x sub 0, o sea, sobre su derivada. Y esto es la función g de x. Yo lo puedo llamar g sub 0 de x sub 0. ¿Qué pasa? Newton me impone la función g de x. Newton me dice cuál debe ser mi función g de x. No es igual que el punto fijo que yo debo buscarlo y encontrar el que es convergente. Al indicarme Newton eso, corro el peligro de que la ecuación no sea convergente para este método. Ese es el problema de Newton. Pero si es convergente, nos van a dar cuenta que es muy, pero muy rápido el método. Entonces,
antes de pasar a la próxima parte, debemos nosotros tener mucho cuidado con el Newton. Ventajas del método de Newton. Es el más veloz cuando es convergente. Tiene una gran precisión. Desventajas. No da solución a todas las ecuaciones no lineales. Impone la función g de x. Para utilizar de manera eficiente, debe analizarse con los 4 criterios de convergencia. O sea que antes de utilizar Newton, mi recomendación es de que yo haga pasar por los 4 criterios de convergencia y averiguar que la función g de x que me sugiere Newton es convergente. Si no, puedo decir, Newton no me sirve para resolver esta ecuación. Debo buscar otro método. ¿Entendido? Bien. Ahora alguien me preguntará, muy bien, ingeniero, ¿y el diagrama de flujo? El diagrama de flujo de Newton es exactamente igual al método de iteración del punto fijo. ¿Cuál será la diferencia entonces en ese caso? G de x. Aquí debo colocar el g de x que me ofrece Newton. Y si es convergente, va a funcionar. ¿Sí? Esa sería la única diferencia entre los dos métodos. Bien, señores, con esto doy concluido por mi exposición. Voy a entrar a una segunda parte donde voy a mostrarles cómo funcionan nuestros programas y luego discutir algunas dudas que tengan. Con el permiso de ustedes, entonces, voy a retirar y en 2 minutos vuelvo. Por favor, disculpen, me retiro. Buenos días, ingeniero. Sí, le escucho. ¿Cómo está, Demar? Muy buenos días. Quería preguntarle si ahora puede entrar, tiene acceso o todavía tiene dificultades para entrar al Moodle. El día de ayer, ingeniero, intenté, pero hoy día no. Voy a intentar enseguida. ¿Sí? No pude ayer, sí. Ya. Voy a intentar. Ahora, ¿cómo está entrando? Ingeniero, ¿Sí? no tengo acceso aún, le comento. Ya. Además, yo creo que la próxima semana sí o sí vas a estar habilitado. Tiene que haber algún problema que nos están haciendo dificultosos. Ellos también tienen problemas. Vamos a ser un poco comprensibles, pero de la próxima semana no pasa además. Es importante que tu participación. ¿Ya? Ya, ingeniero. Gracias. Voy a esperar entonces. Ya. Bien, señores alumnos, ahora, una vez que hemos visto el desarrollo de todo el proceso del método de iteración del punto fijo y también de Newton, vamos a ver el programa que ustedes tienen a su disposición.
debo recordarles de que ya tienen todo a su disposición. Lo único que podríamos decir que no está, digamos, actualizado son los videos. Los videos ya están, aunque son videos del semestre anterior. Yo los estoy refrescando y mejorando y seguramente el fin de semana los voy a colocar mucho mejor. Pero ya pueden utilizarlos por si acaso. Bien, como primera instancia, yo lo que voy a hacer es mostrar cómo corre nuestro programa del método de iteración del punto fijo. Me voy a programador, me voy a macros y me voy a MIPF. ¿Ya? Método de iteración del punto fijo. Es el programa principal, porque los otros que están viendo son procedimientos. ¿Sí? Leer ecuación es un procedimiento, introducción es un procedimiento, formato es un procedimiento para hacerlo de colorcitos y demás cosas. Punto fijo es el algoritmo y el título, usted ya sabe. La mayoría es mucho código para poder, digamos, hacerlo visible y agradable a la vista del programa. Pero el cuerpo principal después se los voy a mostrar. Bien, ejecutar. Aquí quiero contarles una anécdota. El día de ayer estaba pasando MAT 205, que es una materia paralela a la de nuestra materia MAT 373, aunque no tiene las mismas exigencias, pero sí tiene el mismo contenido. A ustedes les exijo más, evidentemente. Aquí les decía lo siguiente. Yo colocaba x al cubo menos x menos 1 igual 0. Y me salía error. ¿Por qué? Porque aquí debo colocar g de x, como me dice el mismo gráfico. Pero yo, en un momento de distracción, le puse la función f de x y lógicamente que no funcionaba. Y en un momento determinado no sabía cuál era mi problema. Pero cuando hice un análisis posterior, le dije, señores, un momento, voy a analizar, y cuando me di cuenta de que realmente estaba equivocado. Entonces, esto yo les comento porque algunas veces uno puede cometer ese tipo de errores, ¿sí? No nos olvidemos entonces que cuando se trata de punto fijo, aquí debo colocar la función g de x, no f de x. Y aquí lo dice claramente. Entonces, ¿cuál es nuestra función g de x? Es raíz cúbica de x más 1. Muy bien. ¿Cómo voy a reproducir eso? Entonces digo, x más 1, cierro paréntesis, elevado a la 1/3, ¿verdad? Esa es mi función de g. Ejecutar. Aquí me está pidiendo el número máximo de iteraciones. ¿Cómo se va a generar, pongámoslo 20, para cualquier propósito? Dependerá mucho de su problema de ingeniería, pero en general 20 es por demás. Valor inicial, 1. Habíamos quedado que sea 1. Grado de precisión. Le vamos a dar el mismo grado de precisión que el método de la bisección. Y se acuerdan ustedes que en 9 iteraciones lo hacía el método de bisección para pedir esa precisión. Aceptar. Miren ustedes que en 5 iteraciones lo encontró, prácticamente en la mitad. E incluso la precisión es mayor todavía. ¿Sí? En la mitad del número de iteraciones de bisección. Lo que significa que punto fijo es muy, pero muy preciso. Muy rápido. Bien, pero pasemos a ver Newton de una vez.
Pasemos a ver Newton. Programa, macros. Método Newton-Raphson, que significa MNE. ¿Sí? Ese es mi programa principal. Ejecutar. F de X. Miren, aquí me está pidiendo F de X. Entonces pongo X elevado al cubo menos X menos 1. Ejecutar. Ahora me está pidiendo F' de X. ¿A qué es igual F' de X? 3. ¿Cuál es la derivada de F' de X? Eso, un momentito. Es 3x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Es 3 por x elevado al cuadrado menos 1. Ejecutar. Número máximo de iteración, también 20. Le van a dar las mismas posibilidades. Grado de presión 0.001. Valor inicial 1 también le vamos a poner. Listo. Ahí está. En 4 iteraciones incluso ya lo alcanzó. Uno menos. Pero es más preciso todavía en cuanto a rapidez y precisión Newton, ¿verdad? Pero eso sí, cuando es convergente. ¿Sí? Cuando es convergente. Si no es convergente, no funciona. Quisiera que tomen en cuenta las pequeñas diferencias que existen en uno y otro método. ¿Sí? Bien, señores. Ahora, una vez que les he demostrado, vamos a ver un poquito el código del punto fijo. ¿Por qué del punto fijo? Porque es el mismo de Newton. Es el mismo código. ¿Cuál es la única variación? G de X. Entonces me voy a programador, me voy a visual, punto fijo y la contraseña. ¿Cuál es la contraseña, señores? L mayúscula y luego E o N minúsculas. Aceptar. Me voy a los módulos y aquí está. Método de iteración punto fijo, intro, punto fijo, mostrar. Este es el algoritmo del punto fijo que ustedes ya lo han visto. Aquí está el subpin punto fijo, o sea, la entrada. Aquí está intro. Miren qué sencillo es el método en sí. Exactamente igual al diagrama de flujo. Como les había mostrado anteriormente en los otros programas, todo responde al diagrama de flujo. No hay nada que sea una invención o algo diferente, nada. Ustedes vean instrucción por instrucción y revisen su diagrama de flujo y van a darse cuenta que lo único que no existe es el formateo de las grillas del Excel, nada más. Las instrucciones verdaderas, las que nos interesan, están ahí presentes. Lo mismo ocurre para Newton. Debe ocurrir para Newton, porque no puedo mentirles, ¿verdad? Vamos a mostrar de Newton. León, ya saben. Por si acaso, si no les gusta mi password, pueden cambiarlo. Así que eso está
a su disposición eso. Miren ustedes, lo mismo, es exactamente lo mismo. Solamente que aquí estoy pidiendo f de x y f' de x. Nada más, pero saben ustedes que al último es el g de x. G de y, x sub y menos el valor de, este es el valor de f de x y el valor de la derivada de f de x. Aquí está clarito. Bien, señores, con esto doy por concluido mi pequeña exposición de Newton y punto fijo. Estos métodos van a ser muy utilizados por ustedes. Aunque parezca, digamos, algo que digo una y otra vez, es que la utilización de estos métodos es frecuente en todas las materias de curso superior que van a ver. Van a ver este tipo de métodos, van a ver en hidráulica, en dinámica de estructuras, mecánica de suelos, estructuras especiales, hiperestática. Entonces, ¿cómo se llama? Análisis matricial, que creo que es el Enrique Moreno, no sé quién, le gusta utilizar métodos numéricos. Entonces, todos estos métodos van a ser utilizados y mi principal función, mi preocupación es que ustedes estén con todas las herramientas para que a su profesor de turno le entiendan lo que quiere decir. Porque el profesor de la materia especializada supone que ustedes ya saben, por lo tanto, ya no se va a poner a explicar el método. Sería una pérdida de tiempo tremenda, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Y por lo tanto, quiero que ustedes tengan, digamos, conciencia de esa situación. Bien, señores, como les dije, he terminado mi exposición con esto y a partir de este momento acepto consultas que ustedes pueden hacer. Como son 29 alumnos, 30 alumnos, podemos utilizar el micrófono. Espero que no se crucen entre ustedes. Habiliten Bueno, su micrófono y consulten. buen Dime, día, Rolín. ingeniero. Sí, Una Rolín. pregunta. El práctico 1A ya lo presentamos, ¿verdad? Falta el 1B. Me sale que hay para presentar en 30 días, si no me equivoco, pero no le entiendo ese práctico. Creo que no nos ha enseñado esa Mira, parte todavía. escúchame. Es que lo que pasa es de que he esperado que pase el 16, ¿sí? Y el 1B es el 20, hasta el 24. Seguramente hoy día lo voy a habilitar. ¿De acuerdo, estimado? ¿Ya? Es solamente habilitación, nada más. Así que no preveí que ya lo tenías listo, estimado. Y te felicito por ser No, tan, no, 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 digamos, no. No, ingeniero, no lo tengo listo, sino que no le entiendo el práctico cómo hacerlo. Sino que lo ah, vi y no. no entiendes cómo hacerlo. Sí, quisiera, si es que nos pudiera enseñar, por favor. Le explico. En el práctico 1B es calcular utilizando Taylor, ¿verdad? ¿Sí? Es el práctico 1B. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ahí te estoy indicando de qué ejercicios resolver. En una hoja está impreso y está ahí una fotocopia del libro y están ahí los ejercicios y están las preguntas. Y tú tienes que resolver esas preguntas utilizando el método o el teorema de Taylor. ¿Sí? Ahí te dice qué función, qué precisión o te dice cuánto de presión quiere alcanzar y demás cosas. No sé si es que estás ya ubicándote. ¿Qué dices? sí, sí, ya me ubico. ¿Sí? Un poquito más de consulta y no sé si necesitas algo más. ¿Qué es lo que más necesitas o qué otra cosa más quieres? ¿O todo ya está bien?
Que pasaba que el método de Taylor creo que no lo vimos, ¿no? ¿O sí? Lo vimos. ¿Así? No, no. Ay, caramba. Eso sí que sería un desastre. A ver, alguno de los otros compañeros que me hable y que me diga si realmente hemos avanzado o no el método de Taylor. Creo que no, ingeniero. Creo que nos pasamos Nos pasamos por alto. directamente Sí, a esto. Ya, eso no es ningún drama. Vamos a hacer lo siguiente. No es ningún drama, compañeros. Lo vamos a ver el día martes de la próxima semana, ¿sí? Y la fecha de entrega para ustedes va a ser, bueno, el próximo año. No queda más. Ya voy a retrasar la fecha de entrega. Ha debido ser una equivocación mía, no sé por qué ocurrió eso, pero voy a tratar de solucionarlo de esa manera. ¿De acuerdo? de acuerdo. ¿Se acuerda Ya. usted que en una de las anteriores clases nos dijo que vayamos repasando un poco el método de Taylor, pero no lo vimos en realidad con usted? Bueno, creo que ha sido digamos, un descuido mío. Es que también por la organización y demás cosas, seguramente porque con el grupo de la tarde sí he llevado a Newton, ¿sí? O mejor dicho, Taylor. Pero no se preocupen, en el caso de ustedes, si no he llevado, lo voy a ver el día jueves con ustedes, o el día martes, mejor dicho, con ustedes, y la entrega del práctico lo voy a retrasar una semana. ¿Está bien? O sea, vale decir el 2 o el 3, la fecha que nos toca en el mes de enero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ingeniero. Ya, muy bien. Y gracias por corregirme. Esa es la idea. Algunas veces puedo equivocarme y ustedes tienen todo el derecho de reclamar para que no exista, digamos, una injusticia en este caso. ¿Ya? Porque estaba queriendo exigirles algo que yo no había cumplido con lo que decía. Bien, señores, pero ahora no nos olvidemos de que tenemos unos minutos más por algunas consultas sobre Newton y punto fijo. Ingeniero, buen día. Para el método de Newton, ¿vamos a usar el Excel para resolverlo o manualmente así? En el examen voy a exigir que sea manual, compañero, ¿sí? De Newton y punto fijo. En realidad el método de Newton es el método del punto fijo. Hay la tabla, todo, la forma de cómo hacer. Ustedes ya han visto y seguramente van a reforzar eso con la ayudantía, que además nuestro ayudante nos va a colaborar en eso y seguramente cuando quede habilitado van a acordar ustedes algún horario durante la semana para poder repasar y hacer prácticos. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra consulta? Buen día, ingeniero. Buenos días. Frente al g de x que obtenemos Sí, es despejando x, y sí, como usted lo mismo lo ha dicho, de las tres opciones que tenemos hemos demostrado que una sola es convergente. Usted ya más que todo lo dice por la práctica y por la experiencia que tiene, pero en nuestro caso nosotros tenemos que despejar de que sea una ecuación medianamente mayor, más grande, uh-huh, y pueden ver varias soluciones y tendríamos nuevamente que comenzar a integralizar, mejor dicho, a encontrar los intervalos y luego hacer las iteraciones. Y puede ser que en ese trayecto, en varias, diga que no converge, no converge. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos encontrando la ecuación correcta? ya. Escúchame, estimado Jorge Rodríguez, ¿verdad? Bien. Lo que sucede es lo siguiente. Evidentemente, estos métodos, se estarán dando cuenta ustedes, antes de ser utilizados, necesitan un previo análisis. A eso se llama análisis numérico. Es cierto que la ecuación que yo he planteado no solamente es una ecuación especial, sino también es una ecuación simple por el asunto de la explicación que debo dar.
Ahora bien, ustedes pueden encontrarse con ecuaciones mucho más complejas y mucho más difíciles de poder, digamos, incluso despejar. Yo les puedo decir lo siguiente. El primer problema es que ustedes necesitan un intervalo, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez o cometen el error de despejar y después sin buscar el intervalo y demás cosas. Lo primero que tienen que tener es su intervalo. Luego despejan las ecuaciones y empiezan a hacer un análisis simple de cuál puede ser convergente. Si ninguno es convergente después de 4 o 5, digamos, funciones g de x, es mejor desecharlo, ¿sí? Tampoco vale la pena insistir, ¿sí? Entonces, en ese caso digo, bueno, con 5 o 6 funciones g de x no me ha dado, perfecto. No significa que la ecuación no pueda solucionarse, ojo. No significa que la ecuación no tiene solución, porque ese análisis ya lo he hecho utilizando el intervalo. Ojo, porque muchos cometen el error de decir, ingeniero, con este método no hay solución. Con el método no hay solución, pero la ecuación sí tiene solución, porque lo he encontrado con el intervalo. Entonces, mi consejo es que después de 5 o 6 funciones g de x que no encuentren, entonces es mejor buscar otro método. En este caso, por ejemplo, incluso el mismo Newton, ¿sí? Y el más seguro de todos, evidentemente, es bisección. Porque ese sí, es un poco más lento, pero es el más seguro. ¿Ya? Ahora hay otra consulta que también, entre medio, usted me lo ha hecho. Que tiene, en un momento determinado, tiene 2 hasta 3 funciones g de x convergentes. ¿Cuál de ellos voy a utilizar? La respuesta es la siguiente. Utiliza la función g de x que tenga menos operaciones aritméticas. Y usted se dará cuenta por qué. Menos operaciones aritméticas, mayor precisión. No sé si con eso, señor Rodríguez, le he contestado sus preguntas. Si no, vuelva a preguntar. Sí, ingeniero, gracias, muy amable. Muy bien. Otra consulta, compañeros. Tenemos unos minutos y aprovechemos. Bueno, creo que todo está clarificado. Entonces, pido disculpas por haberme adelantado en el tema. Con seguridad que el próximo martes voy a solucionar ese problema de el método o el teorema de Taylor y les voy a dar les voy a ampliar la entrega de su práctico una semana más. Vale decir que será en los primeros días de enero, me imagino, porque no queda más, ¿verdad? A ver, o tal vez hasta el próximo, no. A ver, jueves, martes, no. Próxima semana no más va a ser, o el próximo año, no queda más. Señores, entonces me despido de ustedes, que tengan muy buenos días y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.